Sentido saludo, querido, desde la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Hoy con un personaje que no necesita presentación, don Alfredo Intriago, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, un abrazo. Amén. Y vamos a ver qué pasa debajo de la lupa. ¿Cómo le ha ido en este 2019? Bien, gracias a Dios, con la bendición de Él, los proyectos personales, familiares están saliendo adelante. Lo importante es trabajar fuerte, de manera responsable y sobre todo íntegra para que las cosas salgan de la mejor manera. ¿Qué se viene para 2020? Bueno, tenemos algunos proyectos allí con respecto a la escuela de fútbol que manejo, seguir impulsando ese proyecto donde ayudamos a niños de bajos recursos económicos al sur de la ciudad. Escuela de Fútbol Alfredo Intriago. Sí, lleva mi nombre. ¿Dónde está ubicada, don? Está al sur de la ciudad, en el Pedregal. Funciona dentro de la Fundación Huancavilca, en el Guasmo Sur. ¿Cuántos niños aproximadamente están Ya metidos? tenemos más o menos de 80, 100 niños, fluctúan, ¿no? Porque también llegan momentos, aunque la escuela es permanente, por ejemplo, ahora que ya se acerca el vacacional, llegan mayor cantidad de niños que van por ese espacio de tiempo y otros que están realmente ya de forma permanente en la escuela, dentro del proyecto y que constantemente estamos participando en diferentes torneos a nivel de la ciudad de Guayaquil. Alfredo Intriago toda su vida vinculado al fútbol. Sí, siempre. ¿Qué le despertó en su sentir, en su persona, ser miembro FIFA? Bueno, lo de ser referee, tanto a nivel nacional como internacional, realmente fue una coincidencia, porque hace años atrás yo realmente lo que estaba enmarcado dentro de mi proyección o visión como persona era ser futbolista profesional y lo jugué. ¿Qué posición? De backcentro, va a decir. Bueno, yo era polifuncional, Okay. pero donde mejor me desempeñaba era de back central o en el medio campo de 5, como volante de contención. Pero de allí tuve una etapa que fue mucho más difícil porque las condiciones no eran como ahora, no eran otros requisitos determinantes por FIFA para la situación de derechos deportivos. Tú antes pertenecías a un club, te federabas y si querías ir a otro club y el presidente no te dejaba ir, tú tenías que pagarte 2 años como para quedar libre. Era como que estaba prisionero. Era así, años atrás era así, entonces en ese aspecto era más difícil de que jugadores jóvenes también no se les da tanta oportunidad ciertos clubes, pero anteriormente en Barcelona, MLE, por darte nombre, Liga de Quito, Deportivo Quito, quizás tenía que morirse uno de los jugadores como para que le den posibilidad a los jóvenes valores, pero hoy es diferente, hoy el fútbol se ha hecho más dinámico, se ha hecho mucho más físico y también se ha avanzado técnicamente. Anteriormente yo creo que habían mejores jugadores técnicamente dotados y que se perdieron por muchos aspectos. Hoy se está complementando eso con otras virtudes, ¿no? En la parte física más, tenemos jugadores con mejor biotipo, más potentes, entonces eso ayuda. Y las oportunidades también, y FIFA ahora respalda de una manera diferente al jugador. Si un club no te ha firmado contrato, tú tienes la libertad de irte a otro lugar. Normal. Si eso se hubiera plasmado muchos años atrás, yo te digo que el fútbol ecuatoriano sería mejor de lo que es ahora, porque para mí se perdieron muchos jugadores en esa época por ese tipo de situaciones. Y pudieran ser actualmente los potenciales jugadores que nos... No ahora, pero si hubiera marcado una buena época, claro, de Aguinaga para atrás, por ejemplo. Entonces, poco a poco el fútbol ha ido evolucionando, no solamente en la parte tecnológica, sino también en tratar de que humanamente posible los jugadores no sean explotados, tengan mejores condiciones de vida, los dirigentes tengan una mejor visión con respecto a estos profesionales. Y aún así estamos viendo que ahora en el fútbol actual igual les hacen firmar dobles contratos, igual tratan de apoderarse de los derechos deportivos del jugador como sea, y son cosas que han cambiado ciertas formas, pero la situación de fondo a veces parece ser la misma, aunque con limitaciones por un órgano
regular que es FIFA y que te dice alto, hasta aquí no más puedes llegar, no puedes abusar, y hoy hay esa ventaja para el jugador de que si un dirigente quiere abusar en algunos sentidos, pues son puestos en orden, ¿no? En el aspecto deportivo. ¿Te ha pasado algún tiempo? ¿Cómo ve el fútbol a nivel general? ¿Ha habido una evolución? ¿Hay un retroceso? ¿Hay cuestiones todavía que preocupan? ¿Cómo ve Alfredo Intriago el panorama futbolístico ecuatoriano? Bueno, si lo analizamos en el ámbito deportivo con respecto a nuestras selecciones, a nuestros clubes, hemos mejorado mucho, ¿no? Hemos acortado las distancias con los equipos del sur del continente, como se podría decir, y Argentina, Brasil, Uruguay, siguen siendo superiores todavía. A nivel de selecciones. Claro, y también de clubes. Pero hoy estamos viendo que hemos ido acercándonos. Tampoco es que digamos que Ecuador hoy es una potencia, no lo es, pero sí ha aprovechado las circunstancias de la evolución dentro del fútbol, de la preparación de los técnicos, de los jugadores. Hemos cambiado la mentalidad. Después que pudimos ir a un mundial, fuimos a un segundo, fuimos a un tercero, ya fuimos a un femenino. Antes nos quedábamos campeones sudamericanos, hoy ya somos campeones sudamericanos en la sub-20. Hemos ido a algunos mundiales, nos ubicamos inclusive dentro de los 4 mejores. Hay mayor oportunidad para las divisiones menores que... Correcto, y mira, ese cambio, yo estoy muy consciente de aquello, porque en mi época, cuando yo jugaba, por los años 80, 82, 83, no, 88, 87, 88, todo ese proceso que yo tuve en formativa, antes se jugaba prejuvenil, juvenil y reserva, y a veces no había ni reserva. Ciertos años la implementaban y tú jugabas. Yo jugué en Calvi ese año. Entonces había solo un campeonato provincial. Tú eras campeón aquí y se acabó. Pero yo creo que la administración anterior de la federación, así como ha tenido cosas muy positivas, también tuvo negativas. Pero yo creo que hay que reconocer las cosas buenas, guste o no nos guste, de lo que hizo esa directiva anterior. Y uno de los puntos a favor que tiene el señor Chiriboga fue aquello de impulsar las categorías formativas que las hizo a nivel nacional, sub-14, sub-18, sub-19, sub-16, sub-20, ¿no? Y de acuerdo ahora a cómo son las competencias a nivel sudamericano, inclusive se tomaron decisiones de que el campeonato nacional tenía que ser de acuerdo a esa categoría que iba a participar, para observar jugadores. Eso fue importante, y no solo para los jugadores, también para los árbitros. Porque yo te digo, porque yo fui parte de ese proceso. Comencé ya a dirigir en preliminares, donde jugaban los equipos de la primera categoría. Como el campeonato va de la mano, al mismo calendario, de acuerdo al primer equipo, entonces si jugaba Liga Auca, Liga Barcelona, Liga MLE, Nacional MLE, cualquiera de los equipos que están en la primera categoría, el preliminar era del sub-18, por ejemplo. Y tú como árbitro ingresabas al escenario deportivo, a la Atahualpa, o al de Liga de Quito, aunque también se jugaba en los complejos, como en Tumbaco, porque yo mi carrera la inicié como árbitro en Quito. Liga de Quito tenía inclusive en la sub-12, que le decían el Cascarón. Creo que todavía se le llama así el estadio que está dentro del club, el Cascarón, donde se jugaban las formativas sub-12, y los padres familiares de los chicos. Entonces, son experiencias que, por ejemplo, en los complejos deportivos, con seguridades muy básicas y a veces sin ellas, tú tenías que hacer tu trabajo, los chicos también, porque los padres no tenían una buena conducta a veces, pero eso te va en el camino forjando el carácter, por ejemplo, de los árbitros, de los jugadores también. Claro, te disciplina. Aparte de eso también te hace ganar experiencia en manejar cierto tipo de situaciones con respecto a controlar tus emociones, porque ves un sinnúmero de cosas que te van formando para ser profesional. Tú ibas a un estadio y también pierdes el miedo escénico de salir a un campo de juego y que la hinchada rival te esté gritando, te esté insultando. O sea, son cosas que tú... Es una escuela, realmente es una escuela. Y eso se lo deben al señor Chiriboga. Que aprenden todos, aprenden los jugadores, los árbitros y la hinchada. Mira, imagínate que los chicos, tremenda experiencia de viajar a otras ciudades,
concentrarse, jugar en el mismo estadio donde juega el equipo de primera. La presión de ser visitante. De visitante, correcto. Tienen el mismo ambiente, o sea, se van preparando para lo que después van a vivir ya en una primera categoría. Entonces, todas esas cosas, aunque tú no creas, han ido ayudando al desarrollo del fútbol ecuatoriano, no solamente en su aspecto físico, sino también en la mentalidad, en la parte emocional, sí, humana. Para Alfredo Intriago, ¿se ha quedado corto el porcentaje que actualmente es reglamentario para que personas de las divisiones menores puedan ascender? ¿Se puede hacer más todavía? ¿Se puede dar mayor porcentaje de parte de las divisiones menores para que estén en la primera división de los juveniles? Bueno, hay que respetar los procesos. Tampoco podemos apresurarlo, porque va a depender de las capacidades individuales de cada chico, de cada jugador. Entonces, si hay un muchacho que realmente tiene una capacidad deslotada y que tú sabes que no solamente su biotipo le permite jugar, sino también sus cualidades innatas o desarrolladas a través de ese proceso formativo, 17, 18 años lo puedes hacer jugar, hazlo jugar, porque tiene las condiciones. Pero de un grupo humano, quizás que tú tengas en tus categorías formativas 100 jugadores, ¿cuántos tendrás? 2, 3, que podrán ir y ganarse un puesto. Entonces el resto no lo sabemos. Entonces o vas respetando esos procesos y vas de a poco dando la oportunidad. Lo mismo pasa con los árbitros. Y hoy hay un problema con esa situación. Sí, claro. Hay una transición. Hay árbitros muy jóvenes, por ejemplo, que se trata de darles la oportunidad que tengan 20, 21 años, para cuando llegue el proceso de ser árbitro internacional, que lo puede ganar en 2, 3 años de experiencia, que ya haya trajinado tanto en la Serie B como en la Serie A, puede aspirar, si tiene capacidad de ser árbitro internacional. Tú vas a ver que ese árbitro puede tener una vida útil de 20 años en adelante, hasta 25 años. 45, 46 el retiro. Claro, porque el retiro es a los 45. Entonces, si tú tienes un árbitro muy joven, con mucha capacidad, esa vida útil que tú tienes 20 años, tú lo puedes manejar hasta para un proceso de 3, 4 mundiales. Y esa es la mentalidad que tiene FIFA hoy, y por eso vemos, no solamente en Ecuador, sino en diferentes países, que hay árbitros ya muy jóvenes que están en el concierto internacional. Pero también tiene que ser un proceso bien llevado, no puedes apurarlos a todos. Entonces, hoy en Ecuador está pasando esa transición, porque no todos los árbitros tienen la misma capacidad, ¿no? Unos tienen mayor capacidad que otros, entonces desarrollan ciertos manejos, la experiencia también te va dando aquello de que puedas desarrollarte de la mejor manera, aún teniendo limitaciones, porque acá los árbitros, si es bien, se los capacita, se les ha mejorado algo el sueldo, pero eso no va a solucionar el desarrollo de la actividad si tú no lo rodeas de otros estamentos en la parte humana, porque los árbitros son deportistas de alto nivel y en manos de ellos tienes una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Igual que el jugador. Bueno, pero es muy diferente. ¿En qué sentido? Porque si bien se te paga por esta actividad que tú realizas, debes prepararte también como deportista de alto nivel. Por ejemplo, el árbitro no tiene lo que tienen ciertos jugadores, y tampoco podemos hablar que acá todos los equipos de fútbol les dan todo, porque por ahí podemos hablar de Barcelona, MLS, Liga, ¿y quién más? Quizás Nacional en su momento, y la crisis económica no le permite quizás a Nacional hacer eso. Un Independiente del Valle, yo creo que sí, porque ellos tienen una buena formación y hacen una buena autogestión interesante. Por algo ahora en poco tiempo han conseguido lo que otros equipos en tantos años no lo han podido hacer, que es ser campeón de Sudamérica, como ahora se ganó la Copa Sudamericana. 2 años creo que le tardó eso, ¿verdad? Más, porque creo que Independiente tiene 6, 7 años desde que está en el fútbol profesional, a más tardar. Entonces, pero es un equipo que viene en un proceso largo desde el barrio en Sangolquí. Es un equipo que nació en San Nicolás, participaba en ciertos barrios allá en las ligas barriales de Sangolquí, y fue ascendiendo, hizo un proceso, segunda categoría, fútbol amateur, segunda categoría, Serie B y primera. Entonces hay un proyecto respetable con un dirigente que tuvo buena visión, pero sobre todo que tiene los recursos económicos para poderlo hacer.
porque a veces se puede tener la voluntad, pero no hay el recurso. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, tienen que haber las dos cosas. Ahora, el fútbol ecuatoriano tiene que reestructurarse. Por ejemplo, en el arbitraje, como te digo. En los equipos bien estructurados, tienen un buen cuerpo técnico primero. Claro. ¿No? Ahí está el asistente técnico, preparador físico, preparador de arquero. Fuera de eso, hay equipos que tienen el psicólogo, el nutricionista. Hoy ya los entrenan controlando la parte fisiológica, cuánto rinde, cuánto corre en cada entrenamiento. La tecnología está de por medio, se utiliza un sinnúmero de herramientas tecnológicas para saber cuánto te puede dar un jugador. Entonces, los árbitros también tienen que estar a la par, tienen que evolucionar. Entonces, hoy tiene que hacerse el mismo proceso. Por ejemplo, el árbitro tiene que tener un psicólogo, porque es un ser humano que si bien hace un trabajo, está todos los días presionado en sus entrenamientos por rendir, por cada 3 meses rendir bien sus pruebas físicas, académicas, y también de ir a rendir un examen cada domingo a dar lo mejor de sí. Entonces, y aparte de eso, súmale también la presión como cualquier humano, porque también tiene familia. Hijos que se enferman, pueden pasar dificultades económicas, tienen otros trabajos que a veces también tienen que cumplir, y toda esa carga emocional tienen que saberla manejar. Claro. Y por muy buen carácter que tú tengas o muy buena preparación académica, es humano. Y todos llegamos a un momento que nos saturamos de una u otra manera. Árbitro con psicólogo, ¿qué más? Un nutricionista, por ejemplo. Porque es un deportista de alto nivel. Y yo te digo, si en lo particular tú tienes los recursos, lo puedes hacer. Pero muy difícil con los árbitros. Entonces, pero sí puedes tener un nutricionista general que evalúe individualmente a cada árbitro y decir, esto es lo que tú necesitas comer. ¿Qué debería costear ese nutricionista? ¿La FEP? Claro. Tú organizas. ¿Lo hace ahora? No lo hace. Entonces, porque quiere que todo salga el recurso de los árbitros. Entonces, pero si tú le pagas una cantidad, ¿cuánto de eso tiene que invertir en un árbitro? Un manager deportivo, que es el que tiene que hacerle el seguimiento al árbitro. ¿En qué sentido? En sus entrenamientos, claro, en sus actuaciones, tiene que estar en los estadios observando, viendo sus falencias, y también tiene que estar observando las cosas positivas o las virtudes que tiene, y mantenerlas esas o desarrollárselas más si es que amerita, y las otras ir recuperándolas, trabajándolas para que él llegue a una excelencia deportiva. Pero eso lo hace con todos esos argumentos. Entonces estamos hablando de un nutricionista, debe haber un deportólogo que comience a examinar todo con respecto a la parte médica, llevarle un control de todo lo que como deportista tiene que tener en el momento que tenga algún problema físico, un fisiatra que esté allí cuando se lesione, ¿no? También con respecto a la capacitación, bueno, eso se lo peleó hace muchos años atrás, tratando de tener un instructor en cada provincia, que no lo teníamos. Esa la peleamos también en su momento como dirigente, porque nosotros no es que exigíamos solamente la parte laboral, sino también que haya los recursos necesarios para nuestra capacitación y desarrollo. Por ejemplo, hace muchos años se nos fue la posibilidad de tener un centro de alto rendimiento para los árbitros. Ese era un sueño que en lo personal yo tenía y se lo había transmitido a algunos compañeros. ¿Se lo prometieron? Y estuvimos a punto de realizarlo. ¿Qué pasó? Nos estaban donando un terreno, o nos iban a donar un terreno en Yaguachi, 2-3 hectáreas. El alcalde allá hace unos 6, 7 años atrás, más, 10, casi 12 años atrás. Y se lo propusimos al ingeniero Chiriboga en su tiempo, y él dijo que bueno. Le digo, ingeniero, hay esto, yo lo que necesito, digo, como presidente de los árbitros, nuestros compañeros dirigentes que me acompañan, estamos pensando en que esto puede ser el 4.º proyecto FIFA Gol del Ecuador, porque recuerda que ya hubo un proyecto FIFA, claro, la casa de la selección, el edificio de la Federación Ecuatoriana acá, y otras cosas más. Hay otro proyecto que no me acuerdo, pero ese podía haber sido el 4. Y yo le dije, necesitamos un centro de alto rendimiento para los árbitros.
donde nosotros nos podamos preparar de la mejor manera, porque infraestructura casi no se tiene. Mira, en 21 años que yo estuve dentro del arbitraje, la gran mayoría de los años nos tocó entrenar en los parques, en invierno, en los parques que había mucho lodo, por darte un ejemplo de acá de la ciudad de Guayaquil. Se tenía que andar alquilando escenarios deportivos, prestando. Realmente es una situación bastante difícil. Habían entidades deportivas que nos ayudaban, otras las que se tenía que alquilar. Entonces son cosas que no están bien y que eso también ayuda. Entonces con un centro de alto rendimiento que se pudo haber hecho con ayuda gubernamental, FIFA también aportaba, la federación. Se hubiera mejorado. Se hubiera mejorado o ya estuviéramos encaminados a otro nivel. Actualmente con la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cómo va eso? No sé, porque yo ya tengo 5 años retirado. ¿Qué les dicen sus colegas? Bueno, yo tengo muy poco contacto ahora con los muchachos, unos que otros, a veces conversamos, porque yo también tengo unas actividades muy diferentes. Y ahora que estoy de comentarista deportivo, bueno, estoy observando el fútbol, pero estoy pendiente de lo que está pasando. Hay cosas que todavía hay que reestructurar y cambiar. Entonces, no solamente depende de quienes estén al frente, dirigiendo dentro de la dirección técnica, la comisión de árbitros, sino que hay que tener la empatía, hay que tener la experiencia, que creo que ahí hay personas que lo pueden hacer, que conocen, pero que últimamente realmente estoy preocupado porque hay cosas que no me terminan de convencer. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, está bien que se quiera dar oportunidad a los árbitros jóvenes. Perfecto. Pero, por ejemplo, hoy todavía no podemos tener la tecnología VAR. ¿Por qué? Porque ya la tiene Colombia. Bueno, ya va a venir supuestamente, porque eso demora un año casi. Es un proceso donde hay que preparar a los árbitros, conseguir el proveedor. Bueno, tiene que haber un sinnúmero de condiciones técnicas y de recursos económicos como para poderlo realizar. Correcto. No es imposible, es costoso, pero se lo puede hacer. Ok, hasta que eso llegue, han tratado de solucionar. Y yo creo que ahí con buen criterio en la idea, más no en plasmar en la práctica para que eso funcione mejor. Ya, ¿por qué? Yo creo que si los asistentes de gol que han sido muy criticados ahora en estos partidos de playoff, de la Copa Ecuador y ciertos partidos importantes que en su momento decidieron poner esos árbitros asistentes de gol, que la función principal de ellos es ver si traspasa el balón la línea de meta y poder dar un tanto. Pero aparte de eso, tienen también que ayudar a dirigir el encuentro conforme a las reglas al árbitro. Es decir que si hay una agresión fuera del campo visual del árbitro, una falta para penal. Entonces son los que les asisten al árbitro. Claro, la palabra bien, pueden asistirlo en ese sentido porque el reglamento les permite que ellos, conforme a las reglas, ayuden también a dirigir al árbitro. ¿En la realidad pasó o no? Claro, pero allí donde yo tengo, como te digo, la preocupación, porque si yo pongo los árbitros asistentes de gol ahí atrás, tengo que poner árbitros con experiencia, árbitros que sean del mismo nivel que el que está dirigiendo, porque va a tener que tomar decisiones. Ahora, alguien me puede decir, pues sí, pero Alfredo Intriago está hablando de una locura, porque se supone que todos los árbitros están preparados, saben las reglas, saben cómo asistir y determinar observando las jugadas, pero la experiencia es importante. Entonces, si yo te pongo un árbitro de nivel atrás, en el momento que va a apreciar una jugada o va a determinar, también se puede equivocar, pero la idea es de que esto ayude a minimizar, ¿verdad?, el error, el margen de error. Árbitro principal. Correcto, pero si yo te digo, si yo pongo una experiencia con uno que no tiene tanta experiencia, que sí tiene capacidad. Correcto, que es distinto. Porque, exacto, que está proyectándose. Y ese asistente me dice una apreciación y yo creo en eso sin revisarla, cometo entonces un error. No, o sea, si se equivoca o no, porque también el de experiencia o el otro te puede dar la misma información equivocada y tú tienes que hacer un trabajo en equipo y confiar en lo que se te dice. Porque no puedo revisarla. Claro, exacto, pero de todos modos un árbitro con mayor experiencia va a tener un mejor criterio por la cantidad de partidos que tiene, porque es del mismo nivel del que está allá. Por ejemplo, ahora están ubicando árbitros de Serie B y con el respeto de ellos,
Yo sé que tienen la capacidad, pero la experiencia no. Entonces, en un partido yo vi, por ejemplo, creo que era con Delfín, antes de esta semifinal, creo que fue en cuarto, donde estaba, Delfín Independiente, donde estaba, por ejemplo, Vinicio Espinel, de cuarto árbitro. Una situación que es manejable, la parte administrativa, con las bancas, los técnicos. Ahí también tienes que tomar decisiones, hay responsabilidades, pero yo creo que para mí es un desperdicio. ¿Por qué? Porque si yo quiero minimizar el margen de error y quiero ayudar a asistir al árbitro, yo no lo pongo a Vinicio Espinel de cuarto árbitro, yo lo pongo detrás de las metas, para que en el momento que se den situaciones difíciles fuera del campo visual o de una mala apreciación, correcto, con su experiencia me ayude a determinar ese tipo de jugadas. Por darte un ejemplo. Hacemos una pausa, recordarnos a ustedes, querido audiencia, además, retornando a la entrevista. Como para Alfredo Intriago, para esa cámara se puede solucionar el tema de reforzar a los árbitros que se les está dando la oportunidad en cuanto a la experiencia. ¿Qué debe hacerse? Bueno, con trabajo, con un buen proceso, llevarlos de a poco, no apresurarlos. Es verdad, te pueden decir, sí, pues entonces Alfredo dice que necesitan experiencia, y la experiencia ¿cómo la ganan? Correcto. Dirigiendo. Entonces, pero hay momentos en los que tú puedes dirigir. Y uno es árbitro y tú llegas, después que haces el curso, llegas a la cuarta categoría, pero el árbitro de la cuarta categoría no va a dirigir en primera, apenas es árbitro, o un clásico del astillero, un Liga Barcelona, un Liga MLE, partidos de esa connotación. No los dirigen, ¿por qué? Porque no tienen la experiencia. Entonces, tengo que ser coherente en eso. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para ganar experiencia? Yo creo que si tienes la capacidad, depende de la capacidad. Hay árbitros que en 6, 7 años, ponle tú 10 años, 8 años, yo creo que entre 7 y 8 años es ideal, y mientras más jóvenes empieza mejor. Pero justamente tú tienes que llevarle un buen proceso, darle las oportunidades poco a poco. ¿Y como asistentes? Bueno, ahora ya cambió eso, porque anteriormente tú hacías de asistente y también de árbitro central. Y de acuerdo a cómo iban evolucionando, exacto, desenvolviéndote, te decían, no, este árbitro dice, no tiene que estar acá de asistente, lo estoy desperdiciando, porque podría ser un árbitro con buen biotipo, buena presencia, autoridad, con buena interpretación, o que tú veías que en el momento de actuar, él tenía mayor capacidad al centro que en la línea, o quizás era igual, pero tú tienes que ver muchos factores y dices, no, este tiene que ser central. Entonces, ya hoy la FIFA dividió eso y hay especialidades. O tú eres árbitro que va en el centro del campo, o también de asistente. Y tú ya empiezas allí, ahí terminas. Para quien quiero que gane experiencia, ¿a dónde deberían ir? No, cumplir los procesos. O sea, cada uno gana su experiencia en su especialidad. O sea, el árbitro dirige en el centro la mayor cantidad de partidos y allí se lo ve. Y tanto como el que asiste como el árbitro principal tienen igual importancia. Claro, es un equipo de trabajo, ayudan conforme a las reglas, es decir, tienen facultades diferentes. Realmente el que dirige es el árbitro central. Perfecto. Y hoy ya tenemos inclusive fuera de esos asistentes, de los asistentes de gol, del cuarto árbitro, tenemos también el VAR y el asistente VAR, el VAR y la VAR. Entonces tenemos más árbitros, e inclusive fuera del terreno de juego, que están viendo un monitor y que aún así pueden fallar, porque mucha gente dice, el VAR es la solución. Sí, en ciertos aspectos es una herramienta útil que te va a ayudar. Nunca va a reemplazar a lo humano. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el VAR está allí y a mí me pasan 4 o 5 jugadas por un monitor que las voy a ver en tiempo real y también en cámara lenta o lo que sea, o me van a dar jugadas desde otro campo visual diferente al que yo estaba en el campo de juego, porque yo puedo estar frontal aquí y aquí quizás se me cruzó un jugador, claro, y yo no lo vi. Y si tú ves la cámara, si hay una cámara que puede enfocar la ubicación del árbitro, vas a ver que, no, y vas a ver, y sí pasa a veces, de que se ve y no se ve, o sea, se ve la imagen, pero no se ve absolutamente nada. Pero si tú ya tienes una cámara detrás
o perpendicular o hacia los costados, un campo visual diferente al del árbitro, porque acuérdate que en una transmisión hay cámaras en todo el escenario deportivo en diferentes posiciones. Entonces, si yo en esta posición de aquí se me cruzó alguien y no vi, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo tengo un árbitro asistente de gol allá, él tiene un campo visual diferente y quizás más claro para poder determinar y me puede ayudar. Perfecto. O el asistente. Entonces, eso hay que también saber orientar y decirlo. Y el VAR te va a dar esa posibilidad. Entonces yo digo, Ana, no, esta imagen de acá, que está desde detrás de la meta, me da la claridad de que es penal. Entonces yo voy y digo penal. Pero si yo veo que es dudosa la jugada, entonces en el VAR tú puedes ratificar lo que sancionaste o rectificar tu error o corregir. Entonces, pero estará siempre sometido a la observación del árbitro a través de sus sentidos como ser humano y a la aplicación de la norma del conocimiento técnico que tiene la misma. Entonces eso es otra cosa. Pero eso que necesita una buena persona como árbitro. Yo creo que como en todo, a ver, lo que tú me tratas de decir como buena persona es que haya pasado por un proceso, que mantenga experiencia, que tenga conocimiento. Bueno, yo lo entendí otra vez porque, bueno, si tú tienes una persona que haya cumplido de muy buena manera el proceso, listo. Pero si yo te entendí, si una buena persona, yo creo como en todo ámbito, si tienes un buen ser humano, tendrás un buen profesional. Tiene que ser íntegro, responsable. Entonces, los humanos sí, pecamos, nos equivocamos y tenemos derecho no pretendemos ser a rectificar. Tampoco. Exacto. El ser humano, por naturaleza, está inclinado al mal. Está inclinado al mal. ¿No? Y como cristiano te digo, o sea, la palabra de Dios dice no hay ni uno bueno y es que no hay ni uno bueno. Y así lo dice Dios. Entonces, a veces tú ves personas que se tildan de muy moralistas, pero si analizamos, todos pecamos, todos nos equivocamos. Lo que hacemos es rectificar a veces cuando conocemos una verdad. Entonces, y esa oportunidad nos la da Dios, eso es diferente. Gracias, Alfredo Intriago, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa, comentarnos un poco más de lo que ha venido haciendo, de lo que está haciendo y lo que se viene para el 2020. Brevemente en esa pantalla, cuando lo vemos en el entorno digital también, haciendo ruido. Bueno, estamos en un proyecto personal con respecto a tener un programa también, el nombre les va a llamar bastante la atención. Vamos allí a tratar de orientar, no solamente a dar información deportiva, analizar lo que va a ser el trabajo de los árbitros, y también vamos a enseñar de forma metodológica lo que son las reglas de juego para que el público también vaya conociendo las reglas, la interpretación y su aplicación, para que también comprendan lo que es esta carrera y lo que los árbitros se tienen que preparar para poder hacer un buen trabajo. Esto no es solamente de ir y ponerse un uniforme y entrar en campo de juego. El árbitro es un deportista de alto nivel que tiene que prepararse como cualquier otra persona que tenga una actividad profesional. Entonces tiene que hacerlo de la mejor manera para obtener una excelencia deportiva. Cuando lo lance se pasa para acá, no se olvide. Bueno. Gracias, estimada audiencia. Yo hago una pausa para con ustedes. Háganse muy bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.